en la posición número 3, en vez del 7 hubiera estado el 10. Imaginen eso, ¿sí? Imaginen. O en vez de estar el 7, no pongamos un ejemplo tan extremo, hubiera estado el 9. ¿De acuerdo? Supongamos que en la casilla 3 hubiera estado el 9. ¿Qué hubiese pasado con este ejemplo? ¿Quién me lo dice? ¿Me siguen? ¿Los tengo todavía conmigo? Sí, vale. Estamos acá. Si yo tomo pivot, ahí va. Supongamos que en el ejemplo, en este primer ejemplo, en el primer nivel, el vector, en vez de estar acomodado como estaba, hubiese tenido en la casilla 3, no el 7 que estaba originalmente, antes de que yo pivoteara, sino que supongamos que acá en esta casilla hubiese estado el 9. ¿Me entienden? Hubiese estado el 9 ahí adentro, no el 7. ¿Qué hubiese pasado? Y bueno, como el 9, fíjense, tiene un solo número que es más grande que él en el arreglo, el 10. Todos los demás son más chicos que él. ¿Se entiende? Si el pivot hubiese sido el 9, y yo empiezo a pivotear, ¿qué me habría pasado acá? Cuando termine de pivotear, de nuevo me habrían quedado dos particiones. De nuevo. Pero observen que el 9 y el 10 habrían quedado de este lado en una partición de tamaño 2. Y el 2, el 3, el 6, el 5, el 7 y el 8 me habrían quedado en la partición de la izquierda de tamaño 6. No me habrían quedado dos particiones de tamaño 4 cada una. Una me quedaba de tamaño 6 y la otra me quedaba de tamaño 2, porque el pivot no necesariamente cuando vos lo elegís siempre es el mediano de la serie. A mí yo lo hice a propósito. Lo elegí justo para que sea el mediano y me queden las particiones iguales. Pero si las particiones no tienen el mismo tamaño, una te queda de tamaño 2, la otra de tamaño 6, después la de tamaño 2 la pivoteas y ahí nomás te quedaron dos particiones de tamaño 1, entonces de ese lado no hiciste más nada, pero de este otro, la partición original era de tamaño 6. A lo mejor la particionaste, la pivoteaste, quiero decir, y te quedó una partición de tamaño 2 y otra de tamaño 4. Entonces, no necesariamente las particiones te van a quedar así de ensueño, como me quedaron a mí, de tamaño n sobre 2, sobre 3, n sobre 4, sobre 8. Te pueden quedar particiones de cualquier tamaño porque vos no tenés forma de predecir qué valor tiene el pivot. Vos agarrás un pivot y te puede dar cualquier cosa el pivot. Y las particiones te pueden dar de cualquier largo y por lo tanto la altura de este árbol te podría dar más alta que este 3 que me dio a mí. Te va a dar 3 si empezaste con 8. Es decir, la altura del árbol te va a dar logaritmo de n si justo tuviste la suerte de que cuando dividís por 2, cuando pivoteas, las particiones te quedan de tamaño igual. Ahí te va a dar logarítmica la altura del árbol. Pero no tiene por qué pasar eso en el algoritmo Quicksort. Eso es lo que quiero que vean. Las particiones no tienen por qué quedarte del mismo tamaño porque vos estás eligiendo un pivot, en teoría, al azar, cualquiera. Y no necesariamente el pivot que elijas va a ser el mediano de la partición. Puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, si las particiones no tienen el mismo tamaño, la altura de tu árbol podría ser más alta que el logaritmo de n. Ahora, ¿qué pasa? En promedio, si vos estás trabajando con un arreglo muy, pero muy grande, y no vino ni el diablo ni Jaimito a meter la cola, ¿de acuerdo? A hacer trampa, para que vos te veas perjudicado, es de esperar que en promedio la longitud en exceso de una partición se compense con la longitud en defecto de otra más chica. Vas a tener una partición de tamaño 6 de un lado, pero vas a tener una de tamaño 2 del otro. Entonces, en promedio, a la larga, podés esperar que las longitudes de las particiones se compensen entre ellas y a la larga, en promedio, tu algoritmo funcione como si el árbol hubiera tenido logaritmo de n niveles. Un poco más, un poco menos, no le haría nada, porque entre ellos los tamaños de las particiones se van a compensar. Exactamente n logaritmo de n, Quicksort no es, porque en promedio podría no darte el tamaño del árbol igual al logaritmo de n.
¿de acuerdo? Te podría dar un poco más, menos no, pero te podría dar un poco más. Y se compensan entre ellos las particiones. Y el algoritmo, en términos promedio, lo compensa así, ¿de acuerdo? Podemos esperar que en promedio las particiones tengan tamaño similar y en promedio compensa a la larga la cantidad de niveles, ¿sí? En promedio. Si el arreglo tiene valores aleatoriamente colocados o los valores no están colocados a propósito para hacerte daño, ¿de acuerdo? Pero, amigos míos, pero el quicksort podría caer en una situación de peor caso, absolutamente inesperada y absolutamente loca, si tengo mucha mala suerte o del otro lado está Mandinga mirando para que yo meta la pata, ¿de acuerdo? El quicksort, si uno no sabe lo que está haciendo, tiene un peor caso muy malo, pero te tiene que pasar ese peor caso. Quiero que piensen, ahí se los tiro, pero ahora vamos a verlo, ¿sí? ¿Qué pasaría si cada vez que tomo un pivot, en cada una de todas las particiones, tomo pivot y viene, tomo pivot y viene? Supongamos que cada vez que tomo un pivot, el pivot que tomo fuese el menor o el mayor de esa partición. ¿Se entiende? No es el del medio. O sea, puedo tomar pivot al medio, pero a lo mejor, si me fijo en esta gráfica, supongamos acá, ese es el vector y quiero tomar pivot. Supongamos que cuando tomo el pivot, al medio, en vez de estar el 7, estaba el 2. ¿Sí? El 2 es el menor de todos. ¿Se entiende? Y me vino el menor. ¿Qué va a pasar si tomo el menor? ¿Sí? Si aparece el menor cuando tomo el pivot, o el mayor, que es lo mismo, lo que va a ocurrir, más o menos se puede expresar en esta gráfica. Ahí. Mírenla. Tomo el pivot, acá tengo n números. Tomo el pivot. Lo tomaste al medio. Pero el que estaba al medio era el más chico de todo, que es el que de alguna manera estoy esquematizando con ese casillero de color naranja. Cuando hago el pivoteo, perdón, si el pivot que yo tenía era el más chico de todos, me va a quedar adelante solito, ahí, en esa casilla naranja, él solo, en una partición de tamaño 1. Y todos los otros números que son mayores que él, o iguales, me van a quedar a la derecha. Pero si se fijan entonces, en esa situación, me van a quedar dos particiones, pero dos particiones horribles. Una de tamaño 1 con la que ya no trabajo más, porque es de tamaño 1, y la otra no de tamaño n sobre 2. La otra me va a quedar de tamaño n-1, ¿de acuerdo? En la primera no trabajo más porque es de tamaño 1, y a la segunda le tiro una recursión. La recursión es esta flecha, ¿de acuerdo? Supongamos que en el segundo nivel vuelvo a tomar pivot en la partición blanca esta de n-1 números. Y supongamos que en esa partición de n-1 números vuelvo a tomar pivot y me vuelve a dar el más chico, otra vez. Supongamos, ¿sí? Si me vuelve a dar el más chico cuando pivotee, ese más chico va a quedar ubicado ahí, en la casilla número 1 del vector, y los n-2 números restantes me van a quedar en la partición de la derecha. De vuelta, la partición de la derecha no va a ser de tamaño n sobre 4, va a ser de tamaño n-2. ¿Se entiende? Si lo vuelvo a hacer y en el tercer nivel tomo el pivote y me vuelve a dar el menor, otra vez, el menor va a quedar panchamente acomodado acá adelante y los n-3 números restantes van a quedar en la partición de la derecha. Observen que si cada vez que lo hago, cada vez que parto y tomo pivot, el pivot es de nuevo el más chico o el más grande, que sería lo mismo, lo que va a ocurrir es que cada partición nueva resta 1 en lugar de dividir por 2. Y si hago eso, la progresión de particiones que voy a tener no es de la forma n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8, frenate. Si en vez de dividir por 2 resto 1, la cantidad de niveles que va a tener el árbol es n, no logaritmo de n. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Resto 1 y sigo con la partición más grande. Resto 1 y sigo con la más grande. Resto 1, pero yo para llegar a una partición de tamaño 1, si voy restando de a 1,
y tengo n números, tengo que hacer n restas. Por lo tanto, voy a tener n niveles en el árbol. Un árbol absolutamente ridículo en el que cada vez que aplico recursión, la partición que estoy procesando tiene uno menos que la anterior y nada más. Pero entiendan, si tengo n niveles en el árbol y en cada nivel el pivoteo de un nivel me lleva a orden n, eso, por si no lo percibieron, me da un tiempo de ejecución total de n por n, que es n cuadrado. No sé si toman conciencia de la magnitud de lo que acabo de decir. N cuadrado es el peor caso que podría darse para el algoritmo Quicksort. Si cada vez que tomo pivot en todas las particiones viene el más chico o el más grande, que es una situación muy poco probable, pero no imposible, puede pasar, yo podría encontrarme con que programe el Quicksort porque me vendieron que es el algoritmo más rápido del universo, el algoritmo de Dios, ¿sí? Y resulta que me dio n cuadrado. Y ya vamos a ver que es peor que eso. Ya vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? A ver, tomo distancia y me freno un ratito acá. ¿Entendieron lo que acabo de decir? ¿Toman conciencia de la magnitud de lo que acabo de decir? El mejor algoritmo de la historia tiene un peor caso de tipo cuadrático, ¿sí? Y para que ese caso se dé, tiene que ocurrir que cada vez que tomas un pivot en cualquier partición, el número que venga sea el más chico de esa partición o el más grande de esa partición o alternado, una vez más chico, uno más grande, no es lo mismo. Eso te va a llevar a un árbol de llamadas recursivas que en vez de tener logaritmo de n niveles, va a tener n niveles. Y a un costo de, orden de pivoteo de n por nivel, en vez de darte n logaritmo de n, te va a dar n cuadrado. Horrible, espantoso. Es para suicidarse que te pase una cosa así si te metiste con el Quicksort. Entonces, profe, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Entonces, por favor entiendan, n logaritmo de n en el Quicksort es el rendimiento promedio. Si los datos que vinieron aleatoriamente acomodados y no estuvo nadie en la punta, en la puerta, mirando el vector para acomodarlo de forma tal que cada vez que pidas un pivot viene el más chico. No estuvo el diablo en contra tuya jugando con eso, ¿sí? Si el arreglo vino acomodado en forma aleatoria, en promedio las longitudes de las particiones se van a compensar y te va a dar un tiempo alrededor de n logaritmo de n. Perfecto, muy bien. Pero si el diablo metió la cola y te salió esto, te vas a comer un n cuadrado en el algoritmo Quicksort. Y quiero decirles, uno, la probabilidad de que te pase es muy, pero muy baja, sobre todo en un arreglo gigantesco. Realmente tenés que tener mucha mala suerte para que cada vez que tomes el pivot, si lo tomas al medio, por ejemplo, te venga el más chico. Pero, dos, existen algoritmos, existen gente que ha publicado papers explicando cómo tendría que ser un algoritmo para provocar que el quicksort, para generar un vector que provoque que el quicksort caiga en el peor caso si tomas, por ejemplo, ¿sí? Los algoritmos para generar el vector a propósito existen, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene ganas de molestarte, de hacerte pasar un mal rato, a ver, dice, ¿qué hizo Noelia Ahumada? ¿Qué hizo? Programó el Quicksort. ¿Y cómo tomó el pivot al medio? Ah, mira, la voy a jorobar. Le voy a decir que ordene un vector que se lo voy a dar yo. Y a ese vector lo voy a generar con este algoritmo que tengo escondido acá. Noelia se va a llevar la sorpresa de su vida porque le va a salir en ese caso un rendimiento cuadrático, porque se lo hicieron a propósito, ¿de acuerdo? Entonces, profe, ¿y entonces qué hacemos? ¿No usamos el Quicksort? Bueno, ¿cómo evitamos el peor caso? ¿Cómo lo evitamos? ¿De acuerdo? La forma en que se elige el pivot en cada partición aumenta o disminuye las probabilidades de que el Quicksort caiga en el peor caso. Hay muchas maneras de elegir el pivot. Yo aquí
Yo aquí les mostré la más clásica, que no es la mejor, pero es la más clásica, que es seleccionar como pivot al elemento del medio de la partición. Pero no es la única. Muchos programadores cometen el error por vagancia, por negligencia, por idiotez, de seleccionar como pivot al primer elemento o al último elemento de cada partición. Dice, ¿para qué me voy a poner a calcular el del medio u otro? Si en rigor da lo mismo cualquier número que yo elija, te dicen. Elegí cualquiera, es lo mismo. Elegí el que vos quieras y con ese pivotea. Entonces, ¿qué te hacen? Ni siquiera se toman el trabajo de hacer izquierdo más derecho sobre do y tomar el del medio. Te toman como pivote el primero, el que está en la casilla ISC. O te toman como pivote el último, el que está en la casilla DER. Te toman ese, el que sea que esté ahí. No importa. Puede estar cualquier número ahí adentro. ¿De acuerdo? Esta, amigos míos, es una pésima idea. Muy mala. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, lo dice ahí. Si el vector ya estuviese ordenado de menor a mayor, entonces cada vez que vos tomas el pivot como el primero de cada partición, estarías agarrando vos el menor y lo estarías agarrando sabiendo lo que está pasando ahí. Cada vez que tomes el primer elemento de una partición, si el vector está ordenado, ese número que te viene es el menor. Y si tomaste el último, el número que te viene es el mayor. Y no hace falta que el arreglo esté totalmente ordenado. Si el arreglo estuviese casi ordenado, te pasaría lo mismo. ¿De acuerdo? Cada vez que tomes un pivot, la mayor parte de las veces que tomes un pivot así, de esta manera tan estúpida, te estarías aproximando de manera grave a la posibilidad de caer en un n cuadrado. Como el arreglo ya está totalmente ordenado o casi ordenado, ¿qué va a pasar? El algoritmo va a demorar un tiempo del orden n cuadrado, en unidades de tiempo, en solo hacer preguntas, sin hacer intercambios, porque el arreglo está ordenado, pero está demorando n cuadrado para hacer un montón de preguntas al divino cohete, al divino botón, quiero decir, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta, ¿no? No tomes como pivot el primero o el último de la partición. Es una pésima idea hacer eso. Pésima, ¿de acuerdo? La idea de tomar como pivot al central no es mala. No se considera una técnica mala, pero se considera una técnica pasiva. ¿Pasiva qué significa? Que el algoritmo que selecciona el pivot así no hace nada para evitar tomar siempre el menor o el mayor si tuvieses la mala suerte de que te den un vector así. Alguien vino y te tiró un vector que si tomas pivot al medio, el que viene siempre es el menor. Bueno, el algoritmo no tiene manera, digamos, si tomas pivot al medio, así como lo hicimos hoy, no hay manera de que el algoritmo se dé cuenta de que te está pasando eso y haga algo para evitarlo. Por eso se dice que es una estrategia pasiva. Es en general buena porque es muy poco probable que te pase que tomando pivot al medio, el que venga siempre sea el más chico, pero puede pasar. Y si pasa, te la morfaste, eso es lo que quiero decir. Entonces, profe, ¿y qué hacemos? La mejor estrategia conocida hasta hoy para tomar pivotes en el Quicksort es la que se conoce como selección de pivotes por mediana de 3, que no es la que yo les mostré, pero se las voy a mostrar ahora. Esta estrategia es una estrategia activa. Toma el pivot, pero para tomar el pivot primero hace cambios en la partición, modifica el estado de la partición, lo cambia de lugar, numeritos, para asegurarse que cuando te devuelva un pivot, te devuelve el mejor pivot que podría tener en la situación dada. Nunca el menor, nunca el mayor. Uno al medio. ¿De acuerdo? Reacomoda la partición un poquito, apenas hace un pequeño cambio para garantizar que el pivot que te devuelve no es ni el más grande ni el más chico, es uno, otro. ¿De acuerdo? Y esta estrategia, que es lo último que vamos a ver aquí, se basa en algo que a nivel de enunciado es muy sencillo. A ver, la estrategia consiste en, para elegir el pivot, toma
un conjunto de 3 números de la partición. Toma el primero de la partición, o sea, el que está en la casilla ISC. Toma el del medio, que es lo que hicimos nosotros hoy, y toma el último de la partición, que sería el que está en la casilla DER. Toma esos 3. Los 3. Ordena esos 3. Es decir, si en la casilla, en la primera, estaba el número más grande, ponelo en la última. Si en la última estaba el mediano, ponelo al centro. Y si el más chico estaba en el medio, ponelo adelante. Ordena esas 3 casillas. Ordena la casilla ISC, la casilla DER y la casilla IS más DER sobre 2. Ordénalas a esas 3. Solo esas 3. Nada más. Y cuando las hayas terminado de ordenar, claramente en esas 3, el más chico te quedó adelante de esos 3, ¿no? El más chico de los 3 te quedó en ISC. El más grande te quedó en DER. Y el del medio de los 3, el mediano, te quedó en central. Devuelve el central. ¿De acuerdo? Toma esos 3, ordena esas 3 y devuelve el que te quedó al medio. Ese es el mediano de 3. Y por eso se llama así la estrategia. Fíjense, la función que permitiría calcular el mediano, ¿se acuerdan? La función getPivot sería el equivalente a esta que está acá abajo, esta. ¿Qué estrategia apliqué ahí abajo yo? Toma el del medio. Ahí calculo como índice del medio I más DER sobre 2 y devuelvo lo que está el vector en esa posición. Eso es tomar el pivot al medio. ¿De acuerdo? Bueno, lo que te están diciendo acá es, en vez de esta función así como está, programa esta otra. Esta, getPivot, ahí le agregué M3 para que quede claro que me estoy refiriendo a la mediana de 3. Te doy el vector, te doy el valor del límite izquierdo de la partición y el límite derecho. ¿Y qué hago? Por lo pronto calculo el índice de la casilla del medio, central. El índice de la casilla de la izquierda es ISC, que ya me lo dieron. Y el índice de la casilla de la derecha es DER, que me lo dieron. Y ahora ordeno esas 3. Si el que está en DER es más chico que el que está en ISC, o sea, en la última casilla tenés un número que es más chico que el que está primero, dalos vuelta. El que está en DER, ponelo en ISC, y el que está en ISC, ponelo en DER. Y una vez que ordenaste esas 2, ahora pregunta si el que está al medio es más chico que el que está en ISC. El que está en el medio es más chico que el que está a la izquierda. Si eso es cierto, el que está al medio es el más chico. Entonces dalos vuelta de nuevo, ¿de acuerdo? En central pone el izquierdo y en el izquierdo pone el central. Y ahí te quedó ordenado. Y no importa lo que hayas hecho, si en la casilla central tenés un número más grande que el que está a la derecha, también dalos vuelta. Esas 3 preguntas, if, ordenan esas 3 casillas. ¿De acuerdo? Las ordenan a las 3. El más chico de las 3 va a quedar en ISC. El más grande va a quedar en DER. Y el mediano de las 3 va a quedar en la casilla central. Cuando lo hayas terminado de hacer, devuelve lo que te quedó en la casilla central. Siempre te va a devolver el del medio de los 3 que agarraste. Nunca el más grande, nunca el más chico. A menos que todos los números del vector sean iguales, que esa es una situación extrema, que es lo que estamos aclarando acá. Cuando tomo 3 elementos de la partición y los ordeno, se garantiza que no se va a tomar nunca ni el menor ni el mayor de la partición. Salvo, insisto, que sean todos iguales, en cuyo caso el que elige lo mismo. ¿De acuerdo? Y ahora, cuidado, porque el profe, pero esto demora un montón. O sea, ustedes dirán, profe, entre hacer esto que nos dijo acá, que es calcular el índice del medio y tomar el valor central y devolverlo, que es eso es de tiempo constante en respecto a n. O sea, ¿cuántos elementos tiene la partición? N. ¿Y cuánto te demoras en hacer esto? Te demoras siempre lo mismo, no importa cuántos números hay, vos estás haciendo una división y un acceso directo. Eso demora constante, orden 1. Yo, profe, pero ¿cuánto demora hacer este cálculo? Si para calcular la media me voy a demorar un montón, no me va a convenir, porque yo tengo que hacer este cálculo en cada partición. Pero amigos, entiendan, supongamos que la partición sobre la que estoy trabajando, la cantidad de números entre ISC y DER es n. La partición tiene tamaño n, ¿de acuerdo? Pregunto, ¿con cuántos números estoy trabajando yo acá adentro? Estoy trabajando con 3 números. De los n, solo estoy mirando 3. El izquierdo, el derecho y el del medio, nada más. La partición tiene 1.000.000 de números. ¿Cuántos estoy mirando? 3.
La partición tiene 5 millones de números. ¿Cuántos estoy mirando? 3. La partición tiene 50.000 millones de números. ¿Cuántos estoy mirando? 3. Ah, o sea que la cantidad de números que miro no depende de cuánto vale n. Y el proceso que aplico para ordenarlos tampoco depende de n. Porque ¿cuántas preguntas hago? 3. No más de 3. El tiempo que me lleve a hacer esas 3 preguntas es lo que demora en devolverte el pivot. Ese tiempo es claramente un poco mayor que el tiempo que demora esta otra rutinita. Es un poco mayor porque acá solo estoy haciendo un acceso directo y nada más. En cambio acá estoy haciendo 3 preguntas y un acceso directo con un return. Estoy demorando un poco más. Pero lo que estoy demorando no crece en tiempo a medida que crece n. O sea, el tiempo que demora esta función en terminar de ejecutarse también es constante en relación a n, el tamaño de la partición. N puede crecer todo lo que ustedes quieran, pero siempre me voy a demorar lo mismo en calcular este pivot. Un poquito más que lo que demoro en solo tomar el del medio, pero demoro tiempo constante. La función es un poco más larga, pero el tiempo de ejecución de ella es constante, así que no se asusten con eso. Calculo el pivot de manera más compleja, pero eso me pone a cubierto del peor caso. Si hago esto, el peor caso se diluye y ya no voy a tener problemas. No me va a pasar. Aún cuando venga un tipo y me tire un vector exactamente acomodado para que si elijo pivot al medio me dé siempre el más chico, con esto no me va a ocurrir. Porque esto al más chico lo va a poner adelante, o al más grande lo va a poner atrás y me va a dar un pivot mejor en la casilla central. Esta es la mejor manera de calcular el pivot en el algoritmo Quicksort. ¿De acuerdo? La mejor claramente, ¿sí? Y si me dan un poquito de tiempo, les muestro esto programado. El modelo que acompaña la ficha es el mismo que apareció en la ficha 17, pero en este modelo, el módulo que se llama ordenamiento, tiene el algoritmo Quicksort programado 2 veces. Por lo pronto, acá está programado llamando a esta función que se llama getPivot, tal que la función getPivot devuelve el valor del medio. Es el algoritmo que expliqué hoy yo en la clase. Ahí está. Pero acá abajo está de nuevo el algoritmo Quicksort y le agregué la sigla M3 acá para indicar que si llamas a esta función estás aplicando cálculo del pivot por mediana de 3. Es el mismo algoritmo, lo único que cambia es que acá, en vez de llamar a la función que calcula el pivot central, llama a otra función que se llama getPivotM3. Y esa función getPivotM3 es esta que les acabo de mostrar en la presentación, la que calcula el pivot por mediana de 3 y me lo devuelve acá. ¿De acuerdo? Entonces, miren, está el pivot, está el Quicksort normal, digamos, el normal, el que calcula pivot al medio, y está el Quicksort que calcula pivot por mediana de 3. Están los dos. Entonces, lo que quiero que observen es que el main, igual que la otra vez, tiene un menú, y en el menú, acá tengo una opción, la 7, que permite ordenar con el Quicksort común, tomando pivot al medio, y acá tengo la opción 9 para ordenar con Quicksort, pero tomando mediana de 3. Están los dos, si uno los quiere probar a los dos. A ver, si uno ejecuta este programa, no va a notar una diferencia grande entre el primer Quicksort y el segundo Quicksort. ¿Por qué no la voy a notar? Fíjense, yo le voy a decir, quiero generar un vector de 20.000 números aleatorios. ¿Cuánto dice ahí? 20.000. 20.000 números aleatorios. Listo. Lo quiero ordenar por Quicksort normal, tomando pivot al medio, y demora 0,15 segundos en hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora le voy a decir de nuevo, generar vector, 20.000 números. Ordenalo ahora con Quicksort de mediana de 3, 9. Demora 0,13 segundos. Dice, profe, es casi lo mismo. No nos equivoquemos. En los dos casos, le tiré al algoritmo un vector generado en forma aleatoria que no representa un peor caso. ¿Se entiende?
tanto para el caso del pivot central como el pivot de mediana de 3, le tiré un arreglo que no es el peor caso. Es un arreglo que está acomodado aleatoriamente y no está elegido a propósito para que cuando tomes pivot te dé el más chico. Por casualidad, el de mediana de 3 lo hizo un poquitín más rápido, pero apenas se nota. El problema no es si viene un vector en promedio bueno. El problema es si viene un vector peor caso. Y acá es lo que les quiero mostrar para que les quede en la cabeza y no se lo olviden más a esto, ¿sí? Fíjense, voy a cortar el proceso y voy a hacer un pequeño toque en el ordenamiento, en el quicksort normal. El quicksort que hace selección al medio. La función getPivot que estoy llamando acá es la que está aquí debajo y devuelve el del medio. Pero supongan que ahora vine y dije, nada, qué pivot al medio, ni qué nada. Yo voy a elegir como pivot el elemento del extremo izquierdo. ¿Se entiende? El profe me explicó que eso no se debe hacer y yo lo voy a hacer igual. Y no me importa un pito lo que el profe me haya dicho, ¿sí? Voy a calcular como pivot al valor que está en la casilla izquierda. No el del medio ni en la mediana, el de la izquierda. Y devuelvo ese. ¿Se entiende? Así como está programado el quicksort, es muy mala idea, como vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Imaginen, me vuelvo y ejecuto. Me vuelvo y ejecuto. Ya estamos terminando. ¿Sí? Supongan que le digo genera vector, 20.000 números. Ya lo tengo. Y ahora le digo, mira, el vector está desordenado. Lo quiero ordenar, ¿sí? Lo voy a ordenar con el quicksort normal, tomando pivot adelante. No va a pasar nada raro acá, ¿sí? Elijo la opción 7 y lo ordena en 0,18 segundos. Hasta acá no pasó nada raro. Profe, no pasó nada raro porque el vector que te di está aleatoriamente generado y vos en ese caso toma el pivot donde quiere y va a andar, te va a andar bien. Fíjense, le vuelvo a decir que quiero generar un arreglo de 20.000 números y lo voy a ordenar por mediana de 3, quicksort por mediana de 3. Y me da más o menos el mismo valor. Es más, hasta me dio un poco más rápido seleccionar el pivot adelante que seleccionar por mediana de 3. De nuevo, no es esta la situación en la que la mediana de 3 me va a poner a cubierto de nada. El otro va a ser más rápido. Pero ahora piensen en esto. El arreglo en este momento está ordenado. Lo acabo de ordenar, en este caso, aplicando el algoritmo de mediana de 3. Está ordenado, no se olviden, ¿sí? Y no le voy a pedir que genere de nuevo el arreglo. No se lo voy a pedir. El arreglo que está ordenado, 20.000 números ya ordenados, ahora le voy a pedir ordenarlo de nuevo aplicando el quicksort normal. Nuestro quicksort normal en este momento está aplicando toma del pivot al de adelante, ni siquiera el del medio, el de adelante. Mala idea. Si te llega a venir un vector ordenado, vas a tener serios problemas. Y es lo que va a pasar ahora. ¿De acuerdo? Si yo ahora le doy Enter, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Quién me dice? ¿Qué va a ocurrir? Ya estamos terminando, chicos. Último esfuerzo. No. Ok. Va a aplicar un algoritmo que va a tener orden n cuadrado, porque cae en la trampa. Pero amigos, observen lo que va a ocurrir. Bueno, por lo pronto el tiempo... ¿y qué pasó? Primero, me comí un tiempo inesperado. No debía haber ocurrido que me demoró todo lo que me demoró. Pero acá pasó algo más grave todavía. Mucho más grave. El problema se clavó. Se clavó. No es que me estuvo esperando hasta sabe Dios qué orden. Hasta sabe Dios qué día. Se clavó. Y miren lo que me dice acá. ¿Quién me explica lo que ocurrió? Y terminamos. ¿Qué creen que ocurrió? Pobre stack. Eso fue lo que pasó. En vez de meter en el stack logaritmo de n niveles de un árbol, intentó meter en el stack n niveles
de un árbol. Y si vos tenés 20.000 números, n niveles, 20.000 niveles de stack no caben. ¿Se acuerdan cuando vimos el factorial? Cuando le pedí calcular el factorial de 1000, se clavó porque no le entró en el stack. Y yo acá le dije 20.000. Si el quicksort se programa tomando pivot adelante o pivot atrás, y el vector llegó a venir ordenado, no solo vas a entrar en una situación de tiempo cuadrático, sino que vas a entrar en una situación de desborde de stack, porque la cantidad de llamadas recursivas que tenés que hacer no caben en el stack, y tu programa se va a clavar en la forma lamentable en que acabo de pasar aquí. Si vos usaste pivot al medio, esto no te va a ocurrir. Puede pasar que venga un arreglo tan diabólicamente acomodado que termines cayendo en un peor caso y a lo mejor te pase. Bueno, lo que querés evitar, programa por mediana de 3. No cometas el error de programar el quicksort tomando a la ligera la selección del pivot. Te podés llegar a llevar una sorpresa muy, pero muy dura que en un nivel profesional te podría costar el cargo, te podría costar tu puesto, ¿de acuerdo? No tomes a la ligera el tema de cómo seleccionas el pivot si al quicksort lo programas vos. En la mayoría de los lenguajes de programación, cuando uno quiere ordenar, ya viene programada una rutina de ordenamiento en alguna librería o en varias. Y cuando uno llama a esa, normalmente la que está programada es quicksort por mediana de 3, ¿de acuerdo? Entonces uno ni se tiene que preocupar, llamo y ya está. Pero si te toca, amigo o amiga, programarlo vos, por favor, acordate de la clase de hoy con el profe Valerio, el año de la pandemia, 22 de octubre, 11 menos 20 de la mañana. Acuérdense de esta clase el día que les toque programar a ustedes el quicksort. Y los dejo porque se hizo tarde, la clase terminó acá. Les pido disculpas por el tiempo que demoramos, pero me parece que vale la pena tomarnos unos minutitos para terminar de cerrar la idea. Los dejo, rajen, saludos a todos, muy buenos días. Cualquier cosa pregunten. Sí, pregunte. Abrí el micrófono si querés, Victoria. Hola, profe, buen día. Una Sí. duda. Justo ayer estaba viendo una serie y saltó la frase divide y vencerás. ¿De quién es? ¿O tiene como una historia o algo? La frase divide y vencerás en realidad es una estrategia militar, en realidad, que las ciencias de la computación lo toman como una manera de caracterizar o etiquetar a una técnica de resolución de problemas. La técnica esta de dividir y para vencer sale en distintos libros históricos, por ejemplo, El arte de la guerra, un libro chino muy viejo, ¿sí? En el que ya el autor te decía, si vos querés vencer a un ejército poderoso rival, trata de no enfrentarlo directamente con todo lo que tiene, sino que trata de dividirlo. Dividirlo, hace que se divida, llévalo a que se divida, engañalo, y enfrenta a cada uno de los sectores divididos por separado. Esas son tácticas medio guerrilleras también, pero bueno, todo vale en el arte de la guerra, ¿de acuerdo? Y Napoleón aplicaba también esas tácticas cuando tenía que enfrentar a ejércitos rivales muy superiores o a lo mejor formados que los de él. Intentaba llevarlos a un campo de batalla en el que las fuerzas rivales quedaran claramente divididas por las características geográficas del terreno y aprovechaba eso para atacar por separado. Esas son tácticas militares que de alguna manera son tomadas por las ciencias de la computación para generar esta estrategia muy conocida que se llama divide y vencerás. Si tenés que procesar un enorme lote de datos y en tu diseño mental te diste cuenta que te serviría hacer lo que hoy expliqué, hacelo. Y si pones los parámetros bajo control, ¿cuánto demora el proceso extra? ¿Cuánto dividís? ¿Y cuántas recursiones hace? Lo pones bajo control, te garantiza que vas a obtener un tiempo de ejecución muy, pero muy, muy bueno. ¿De acuerdo? Pero es algo que viene del mundo militar. No sé dónde lo habrás visto, Victoria,
pero viene de ahí. Justo era una serie así de detectives Ajá. y tenían que encontrar una persona y dijeron, o sea, no sabían cómo hacerlo y dijeron, bueno, dividiremos y venceremos, una cosa así. Y por Sí, eso me sí, surgió sí, la duda. claramente, sí, es la idea, que digamos, es una frase, una muletilla, digamos, pero se basa en esto, ¿no? No intentes atacar el problema grandote, todos juntos y peleándote contra todos, sino que dividirlo en partes y a cada parte procesarla por separado. Tenés mayor posibilidades de éxito e incluso tenés mayores probabilidades de hacerlo rápido si logras aplicar esa estrategia. No siempre la estrategia es aplicable. Hay problemas que no se dejan resolver así. Pero si se deja, inténtalo y posiblemente llegues a buenas soluciones. ¿Eh? Pero por ahí viene. Perfecto, profe, gracias. Bueno, al pelo. Nos vemos. Bueno, chicos, si no quedan más consultas y está todo en orden, Juli, me despido, voy cerrando Hasta luego. y nos vemos en la próxima. ¿Eh?